Uno de los temas más importantes a la hora de escribir nuestra historia es acerca de los personajes. Cómo desarrollar un buen personaje y que sea creíble y bien realista es lo que vamos a tratar en este video. Bienvenidos a nuestra tercera clase del taller de escritura creativa de FJ Uni. Como dijimos al principio, hoy vamos a hablar acerca de los personajes. Muy bien, para comenzar vamos a compartir 3 tips que te van a ayudar a crear un buen personaje. El primero es el punto de vista. Así como en la vida real todos nosotros vemos el mundo de una manera diferente, el personaje que yo voy a crear ve también su universo, su alrededor, de una manera completamente distinta a cómo la van a ver los demás. Y es algo que yo tengo que plasmar en mi historia. Tu personaje, ¿cómo es él con la familia? ¿Qué piensa acerca del trabajo? ¿Cuál es su pensamiento acerca de la vida? En otras palabras, ¿cuál es su punto de vista de las cosas? El segundo tip es la descripción física. Si bien vamos a tener una clase que va a hablar en profundidad acerca de la descripción, es importante tener en cuenta que cuando yo voy a describir a mi personaje, solamente debo nombrar los rasgos significativos, aquellos que van a colaborar para la trama. Por ejemplo, si yo te digo, un niño con lentes que tiene marcado un rayo en la frente, al instante vos te vas a dar cuenta que estoy hablando de Harry Potter. Y yo en ningún momento te nombré la altura, no te dije cuántos años tiene, pero solamente te dije 2 rasgos significativos y vos ya te diste cuenta de quién estaba hablando. De la misma manera tengo que trabajar con mis personajes, darle algún rasgo significativo por el cual cuando se hable de él ya se va a estar sabiendo de quién estoy hablando. Es bueno tener una descripción física ya al principio de mi novela. Muy bien, el tercer punto, y es uno de los más importantes, es el deseo. Todo personaje tiene un deseo, un anhelo, quiere llegar a algo, quiere cumplir con algún objetivo. El deseo es importante porque un personaje sin deseo no tiene razón de ser en una historia. Él tiene que querer algo y alguien se le tiene que oponer a ese deseo. Por ejemplo, en Búsqueda Implacable, la primera, el deseo del protagonista es rescatar a su hija. Otro ejemplo, en la mayoría de las películas de superhéroes, el deseo del protagonista es defender a su ciudad. Obviamente va a haber un antagonista que se va a contraponer contra ese deseo. Muy bien, ahora vamos con el personaje principal. Es el personaje que nos va a acompañar desde el comienzo de la historia hasta el final. Y es con el que el lector se tiene que sentir más identificado. Obviamente yo tengo que tener en cuenta en mi personaje principal cuál es su punto de vista, cuál es el deseo que él va a tener. Y bueno, como hablamos, ¿no? Los rasgos físicos. Algo importante que yo tengo que tener en mi protagonista es que yo lo tengo que humanizar. Mi protagonista puede que no sea humano, puede ser un animal, como es en la película de Bambi, puede ser incluso un robot, como sucede en Wall-E, pero tiene que tener rasgos humanos. Él tiene que llorar, tiene que reír, tiene que sentir miedo, tiene que tener emociones, porque eso es lo que hace que mi personaje se identifique con el lector. Entonces, si mi personaje no está humanizado, él no va a tener un deseo, y si no tiene deseo, no va a tener razón de ser dentro de la historia. Otro punto importante cuando yo creo no solo a mi personaje principal, sino a cualquier otro, es mostrar en vez de decir. ¿A qué me refiero con esto? Yo no voy a decir que mi personaje, por ejemplo, Jorge es tímido. No, yo lo voy a colocar en una situación en la cual él demuestre su timidez. Puedo hacer una escena en la cual hay una reunión en la que hay muchas personas hablando y él está apoyado en una pared, lejos de toda la gente, con el celular en la mano. Muy bien, a través de eso se va a demostrar que él es tímido. Yo no voy a decir, Valentina es impulsiva. No, yo voy a colocarla en una situación en la cual ella tenga que demostrar que es impulsiva. En una pelea, tal vez en una situación límite, ella va a cometer un error justamente por ser impulsiva. Entonces yo no voy a, como dije al principio, no voy a decir ella es impulsiva, no. Yo tengo que demostrarlo. No digas, mostrar. Un consejo a la hora de crear a tu personaje, lo podés tomar o no, es crearle una biografía. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué sucedía con este personaje antes de que comience la historia? Si yo creo la biografía de mi personaje, cuando yo comienzo a escribir la historia, ya voy a saber de antemano su punto de vista, voy a saber de antemano cuál es su deseo o cuál podría ser su deseo, ¿no? Y también voy a saber la edad, de dónde viene, cuántos idiomas habla, su educación, cosas que quizás no hace falta plasmarla en la historia, pero es importante que yo la sepa, porque no sé qué puede ir pasando capítulo a capítulo. Muy bien, pasemos a los personajes secundarios. Los personajes secundarios son esos que van al lado del protagonista. Tienden a ser un poco más planos, en el sentido de que no tienen mucho desarrollo. Quizás si lo que vos estás planeando escribir es una novela, bueno, ahí sí va a tener un nivel de importancia mayor. Va a ser necesario crear subtramas. ¿Qué son las subtramas? Es una trama paralela
a la historia del protagonista. Vas a poder dedicarle un capítulo o dos a este coprotagonista o a este personaje secundario, que también sirve para que el lector o el espectador se encariñe. Muy bien, ahora vamos al último tema, que es los villanos. Espera un momento, ¿acaso no tenías otra ropa? Sí, pasa que cuando grabé la segunda parte olvidé apretar el botoncito de la cámara y... Muy bien, vamos entonces con 5 tips para crear un buen villano. El primero, su deseo tiene que estar en contra del protagonista. Entonces, como dijimos al principio, cada personaje tiene un deseo. Entonces, nuestro antagonista o villano, él va a tener que estar en contra de lo que el protagonista quiere. Estos deseos diferentes producen el conflicto que se va a desarrollar a lo largo de toda la historia. El segundo, nuestro villano cree que tiene la razón. Esto es algo que tiene que estar bien pautado. ¿Por qué? Porque no es un villano porque sí. ¿Que te equivocas? ¿Pero crees tener razón? Eso te hace peligroso. Él, dentro de su mente retorcida, piensa que lo que está haciendo está bien. Piensen por ejemplo en Thanos. Él quería salvar al universo desde su punto de vista, destruyendo a la mitad de los seres vivientes. Entonces no podemos hacer un villano porque sí. Quizás ahí vos me vas a decir, pero ¿qué hay del Joker? O Guasón, como quieras llamarlo. Si bien parece que solamente él quería ver el mundo arder, él quería transmitir su ideología, su punto de vista, cómo él veía el mundo. Muy bien, el tercer tip tiene que ver con el segundo, ¿no? Y es para hacer más énfasis en esto. Nuestro villano tiene que tener un motivo. Esto se da normalmente en las escenas cuando el antagonista termina capturando al protagonista, ¿no? Y él da ese discurso de villano, ¿no? Tan cliché. Y ahí él explica su motivo. Intenta que el motivo no sea tan rebuscado, sino que sea algo creíble. Y para darte una ayuda, vamos al otro tip. El cuarto tip, él tiene que tener rasgos humanitarios. ¿A qué me refiero con esto? Así como el protagonista tiene que tener sus sentimientos, sus emociones, nuestro villano también los tiene que tener. Él tiene que llorar, él tiene que sufrir. No olvidemos que él piensa que tiene la razón y que a través de su punto de vista, él piensa que está haciendo un bien con el mal que está realizando. Entonces él también es capaz de sacrificar por este bien que él supone que está haciendo para todo su entorno. Y este sacrificio le va a doler. Por ejemplo, podemos tener un tipo que es un psicópata, pero él ve a una ancianita queriendo cruzar la calle y le ayuda. Podemos tener un tipo que es un ladrón experto, pero él ve a un perrito en la vereda y lo acaricia porque le gustan los perritos, le gustan los animales. Cosas por el estilo. Te doy un ejemplo. Y de muchos modos, tú me enseñaste lo que es tener un hijo. Perdóname. Perdón si alguno no había visto esa escena, pero bueno. Ahí vemos cómo nuestro villano, él quiere llegar a su objetivo y le duele tener que hacer lo que hizo, pero lo tuvo que hacer por, entre comillas, un bien mayor. Y el último tip es algo que ya había mencionado, pero vuelvo a hacer hincapié en esto. No hace falta que nuestro antagonista sea una persona. Como dimos ejemplos al principio, puede tratarse de un meteorito que quiere destruir la ciudad, puede tratarse del propio clima que está destruyendo la Tierra, puede tratarse inclusive del fin del mundo y nuestro protagonista quiere sobrevivir. Entonces, cuando hablamos de antagonista o hablamos de villano, hablamos de un obstáculo mayor que se opone al deseo de nuestro protagonista. Si nosotros captamos esa esencia, vas a ver que vas a tener un villano completo, un villano creíble y que va a ser inolvidable. Muy bien, ahora como tarea, vos vas a tomar estos tips que estuvimos dando durante toda la clase y desarrollar tu propio personaje. Y te invito a que en los comentarios nos digas cuál es tu villano favorito y por qué. Muy bien, esta fue nuestra tercera clase de este taller de escritura creativa de FJ Uni. Espero que te haya gustado. Si es así, hacelo saber con un like y compartilo con tus amigos. Estoy seguro de que a más de uno le va a ayudar. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, ya sea Facebook, YouTube, LinkedIn, Spotify, Instagram, para saber cuándo nosotros vamos a subir la próxima clase. Sin más que decir, nos vemos.